En la primera parte de esta charla aprendimos algo de epidemiología de infarto del miocardio con elevación del ST y hacer el diagnóstico basados en la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores. Finalizamos la charla con un caso clínico para poder, luego de tanta teoría, aplicar un poco el tratamiento de una forma muy práctica. Ya hablamos de un paciente masculino de 76 años de edad con un cuadro clínico de 2 horas de evolución de dolor precordial opresivo irradiado a ambos miembros superiores. Recuerden el LR de 9.7, actualmente intensidad 7 sobre 10, o sea, persiste con dolor. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia sin adherencia al tratamiento, no reporta ningún tipo de alergia. El examen físico es por lo demás normal. El electrocardiograma reporta un supradesnivel en B1 a B4 y un supradesnivel en ABL y un ritmo sinusal de 90 por minuto. Tiene cambios recíprocos en D3, D2 y ABF. Tiene una troponina y el resto de laboratorios en curso están pendientes y una radiografía de tórax que muestra un aumento de la silueta cardíaca a expensas de las cavidades izquierdas. Entonces, ¿cuáles deberían ser las metas de este paciente? Lo primero es identificar que tiene un infarto del miocardio con elevación del ST y que debe ser reperfundido de inmediato, lleva un tiempo de evolución de 2 horas. Deberíamos escoger una estrategia farmacoinvasiva, es decir, aplicar un medicamento fibrinolítico y luego, posteriormente llevarlo a cateterismo coronario, o deberíamos escoger una PCI primaria. Esa es una gran pregunta. La reperfusión temprana indudablemente mejorará su pronóstico y mortalidad indudable de una forma eh, indudable, pero cuál y cómo elegir. Entonces, recuerden esta tabla del tratamiento de pacientes con infarto del miocardio con elevación del ST. Recuerde que usted debe primero mirar el tiempo que tiene para realizar su cateterismo coronario. Si su tiempo es menor de 120 minutos, debería llevarlo a una estrategia de cateterismo. Si su tiempo para llevarlo a un cateterismo es mayor o su demora es mayor a 120 minutos, usted debería elegir en los primeros 10 minutos una fibrinolisis farmacológica y luego de la fibrinolisis poderlo trasladar a un área donde sí puedan hacerse un cateterismo o realizarlo un cateterismo de forma diferida en las siguientes 24 horas, máximo 72 horas, que es donde se pierde el beneficio de mortalidad. Si el paciente no logró la reperfusión, debe ir o no cumple criterios de reperfusión, debe ir a una intervención coronaria percutánea de rescate, pero si cumplió los requisitos, debe ser llevado, pero ya con más tranquilidad, un paciente mucho más estable, en 2 a 24 horas a un cateterismo coronario. Esta tabla de la izquierda es bastante importante porque nos habla que no solo nos recuerda, más bien que el tiempo máximo desde el primer contacto médico a la realización del electrocardiograma es menor a 10 minutos, sino que también el tiempo desde que hacemos el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del SD a realizar una trombolisis debe ser menor a 10 minutos. De la misma forma, el tiempo máximo desde que hacemos el diagnóstico a estar pasando el catéter para el cateterismo coronario debe ser menor a 90 minutos si estamos haciendo las cosas basados en las guías clínicas. ¿Por qué es tan importante este número de 120 minutos antes y después? ¿Por qué no finalizamos, trombolizamos todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias o los llevamos a cateterismo? Porque esto no siempre está disponible y porque además hay estudios que hablan que una demora en la reperfusión puede modificar la mortalidad en los pacientes, de modo que en este estudio se demostró que si usted hace un cateterismo o tromboliza a los pacientes, a lo largo del tiempo puede variar la mortalidad que se presenta, es decir, si usted compara cateterismo con trombolisis, la mortalidad favorece al cateterismo, es decir, tiene menor mortalidad si usted le hace un cateterismo a los pacientes antes de 114 minutos desde el ingreso al servicio de urgencias, pero luego de que transcurren 114 minutos, ya los pacientes se benefician de igual forma tanto de hacerles un cateterismo o de trombolizarlos y después hacerles un cateterismo en las siguientes 24 horas. Si hay un beneficio de cateterismo sobre fibrinolisis es en realizarla en los primeros 114 minutos y bueno, se lleva un número un poco más cómodo para recordar que son 120 minutos. Una vez llevamos el paciente a cateterismo coronario, digamos que elegimos en nuestro paciente llevarlo a una intervención coronaria percutánea, ¿qué tipo de stent deberíamos elegir? Inicialmente aparecieron los stent convencionales que eran recubiertos pues de metal y más adelante aparecieron unos stent
recubiertos de medicamentos o liberadores de medicamentos tipo everolimus, por ejemplo. Estos siempre hubo bastante duda porque pues evidentemente requieren una antiagregación mucho más prolongada, hasta por un año inicialmente se hablaba. Entonces es importante poder entender la diferencia entre ambos estén. Si bien la comparación entre estén liberadores de medicamentos y estén convencionales, o sea desnudos, o sea de metal, no hay diferencias significativas en mortalidad, inclusive un año después de darlos implantados. Si hay diferencias significativas, vean estas PES, entre resultados compuestos de reinfarto, revascularización o requerimiento de nuevas intervenciones, o inclusive complicaciones asociadas a los dispositivos. No hay diferencias significativas en mortalidad, pero sí hay diferencias significativas en cuanto a las complicaciones asociadas al dispositivo, a reinfartos, a trombosis del dispositivo, y eso habla de que los pacientes requieren menos reingresos y de pronto no impactará en la mortalidad, pero lógicamente son costo efectivos y obviamente no conviene mucho a un paciente volverlo a llevar a un cateterismo temprano, pues porque tendremos que ponerle nuevamente medios de contraste. Vean que por ejemplo los stent liberadores de medicamentos tuvieron menos tasa de trombosis definitiva del stent. Entonces es importante entender que no hay una diferencia en mortalidad, pero sí hay una diferencia en desenlaces que también son importantes, como reinfarto o como complicaciones asociadas al stent, y por eso deberíamos elegir en la gran mayoría de los casos stent liberadores de medicamentos. Todavía queda entonces algún papel para realizar solo angioplastia, es decir, pasar el catéter, inflar un balón y destapar el vaso y retirarlo, o ponerle solo el BMS, o sea, el stent convencional. Y sí, todavía hay papeles para esa clase de intervenciones menos invasivas o con dispositivos menos avanzados, y les recomiendo que se lean esta guía del uso antiplaquetario en pacientes que van para cirugías no cardíacas. Está fuera del alcance de esta revisión, pero en esa guía nos hablan que los pacientes con alto riesgo quirúrgico o que requieren alguna cirugía en menos de 6 meses y son cirugías de pronto que sean importantes, puede elegirse en que no requiera una integración tan prolongada. Ahora digamos que el paciente está un poco más aterrizado a la realidad, es un paciente que no podemos llevar inmediatamente a intervención coronaria percutánea como nosotros quisiéramos, sino que probablemente el hemodinamista se demora en llegar al servicio, por la hora, por la disponibilidad, por el centro de atención. Entonces elegiríamos una fibrinolisis en pacientes con esta patología. ¿Qué tipos de trombolíticos tenemos? En orden de aparición de streptokinasa, altaplase, reteplase o tenecteplase. Si usted decide no trombolizar a un paciente cuando está indicado, su mortalidad va siendo un 13% comparado con los pacientes que usted decidió trombolizar. Y la probabilidad de que usted le sangre a un paciente luego de una trombolisis en un paciente adecuadamente elegido es solo del 1%. Entonces, lógicamente el beneficio supera demasiado y por mucho el riesgo. Antes de seguir hablando de medicamentos que modifican la coagulabilidad y el trombo, tenemos que entender un poco más la fisiopatología de la formación de un trombo. Y esto es que una vez hay un daño en una placa, en una zona susceptible, hay un daño endotelial, se exponen moléculas subendoteliales que son altamente trombogénicas, entre ellas el factor de von Willebrand, el colágeno, por ejemplo, pero en este caso el factor de von Willebrand se une a la glicoproteína 1B. En esta gráfica tomada del libro de OPI, vemos cómo el factor de von Willebrand se une a su receptor 1B, activa la plaqueta e inclusive cambios conformacionales y comienza a formar cambios conformacionales en la membrana plaquetaria, y esto asociado a inflamación y también daño plaquetario favorece que los fosfolípidos a nivel de la membrana sean metabolizados por la fosfolipasa 2 a ácido araquidónico, y este por medio de la ciclooxigenasa se transforma en prostaglandinas y en tromboxano, el cual tiene receptores sobre la plaqueta, y estos receptores favorecen la formación y la activación de segundos mensajeros como el inositol trifosfato, que aumenta la excreción o la producción de calcio del retículo endotelial, que activa toda la maquinaria plaquetaria y activa aún más la plaqueta. Entonces la plaqueta, además de activarse por medio de la exposición a moléculas subendoteliales,
se activa, se inflama y produce o se dematiza, digámoslo así, y produce activación de otras plaquetas. Entonces vean cómo este calcio aumenta la producción de ATP, de ADP, perdón, y el ADP tiene sus propios receptores P2Y1, P2Y12. Todos estos receptores son inhibidos por el ticagrelol, prasugrel, clopidogrel, y usted puede inhibir la ciclooxigenasa 1 mediante la aspirina. Son los mecanismos o las herramientas moleculares que tenemos. También cuando hay un daño vascular y endotelial se exponen sustancias subendoteliales que son altamente trombogénicas como el factor tisular, que favorece la activación del factor 7A, y después de muchos procesos activan el factor 10A, que finalmente favorece el paso de protrombina a trombina. Esta trombina, aparte de tener su propio receptor, que es el receptor, el PAR, receptor de activación plaquetaria, favorece el paso de fibrinógeno a fibrina, que termina por estabilizar el trombo. De modo que deberíamos antiagregar a los pacientes para que las plaquetas no se sigan uniendo al trombo y no aumenten su tamaño. Deberíamos anticoagularlos teóricamente para que tampoco se estabilice ese trombo, o romper de alguna forma la formación de ese fibrinógeno a fibrina. No hay nada más trombogénico que el mismo trombo, porque se forma trombina y esta misma tiene sus receptores plaquetarios que se siguen activando y agregando plaquetas y aumentan el tamaño del trombo. Nunca se quedan los trombos allí para toda la vida. Tenemos un sistema de fibrinolisis endógeno, en donde la molécula plasminógeno es activada por el activador tisular del plasminógeno y termina siendo plasmina, que termina favoreciendo la lisis del trombo y produciendo todos los productos de degradación de la fibrina, entre ellos el dímero D. Entonces, si eso es así, deberíamos utilizar sustancias que favorecen la activación de plasminógeno a plasmina tipo streptokinasa, la cual se une y activa el plasminógeno, pero esto lo hace de forma sistémica. En cambio hay otros activadores recombinantes que favorecen o actúan directamente entre el paso de plasminógeno a plasmina, por lo cual se consideran que son fibrinoespecíficos, tipo tenecteplase, alteplase o reteplase. Entonces, ya conociendo un poco y en aras del tiempo de una forma muy básica el sistema de coagulación, ya comenzamos a hablar de las moléculas y sus distintos sitios de acción. ¿Qué tipos de trombolíticos tenemos? La streptokinasa, este trombolítico más bien sistémico que estamos hablando. El protocolo de administración ese que vemos en pantalla, 1.5 millones de unidades IV en 30 minutos. O tenemos alteplasia o TPA, que son 15 miligramos IV en bolo, luego 0.75 miligramos por kilo en infusión de 30 minutos, luego 0.5 miligramos por kilo en infusión de 60 minutos. Este es el protocolo de administración acelerado, se lo van a encontrar de pronto en las distintas revisiones, porque antes la infusión era en 3 horas, entonces se dieron cuenta que si lo aplicaban en menos minuto con este protocolo, pues tenía la misma efectividad. Y el RPA, que es el reteplace, como al tener una vida media un poco más larga, permite una administración de un bolo inicial de 10 unidades en 2 minutos, esperar 30 minutos y administrar nuevamente un bolo de 10 unidades. Y finalmente está el tenecteplase, este recombinante con mutación en el TNK. Tiene una vida mucho más prolongada e inclusive se puede administrar en un bolo único que varía según el peso. Entonces, dependiendo del peso, usted pone la dosis como aparece en pantalla, con una salvedad, y es que en mayores de 75 años se debe administrar, o deberíamos administrar, el 50% de la dosis por el estudio STRING, que ya veremos más adelante. ¿Qué diferencias teóricas tenemos basados en la farmacocinética y farmacodinamia tenemos de estos distintos medicamentos? Entonces, hay unos que son fibroespecíficos, que son todos los que sean alteplase, reteplase y tenecteplase. La streptokinasa no es fibroespecífica. El flujo TIMI a los 90 minutos es menor con la streptokinasa, 32%, en cambio con el alteplase, reteplase y tenecteplase son del 45 al 60%, inclusive con tenecteplase y reteplase se han documentado flujos TIMI a 90 minutos de hasta un 83 a 85%. Flujo TIMI es que después de administrar el medicamento, la reperfusión es completa del flujo es normal en el vaso. El costo habitualmente es de $750, aunque esta es una revisión algo antigua, pues nos podemos dar cuenta que es mucho más barato la streptokinasa que otros medicamentos recombinantes, y la vida media, las más prolongadas son streptokinasa y tenecteplase, lo cual permite la administración en un solo bolo, y alteplase y reteplase, que se pueden administrar eventualmente en
en dosis de alteplase en una infusión y reteplase en 2 bolos endovenosos. Si fuera así, los que vendrían siendo más potentes sería reteplase y tenecteplase, y se pueden administrar en bolos y tendrían una ventaja teórica sobre alteplase y streptokinasa. Entonces, ya para la validación de cada una de estas moléculas aparece el estudio Gusto 1, un estudio bastante antiguo de 1993, en donde compararon grupos con heparina y streptokinasa. Entonces cogieron grupos de streptokinasa y heparina subcutánea, o streptokinasa y heparina endovenosa, o alteplase en el protocolo acelerado que hablábamos hace unos instantes, más heparina en infusión continua, o ambos trombolíticos y heparina endovenosa. Se dieron cuenta que en el grupo que le dieron el alteplase acelerado hubo una mejoría significativa en mortalidad, reflejada aquí en la mortalidad a 24 horas. Vean que fue mucho mejor, con una P significativa. La mortalidad a 30 días también fue mucho mejor. E inclusive hay una mejoría en el riesgo de sangrados asociados al trombolítico. De modo que este estudio comenzó a hablar que el alteplase era mucho mejor en desenlaces de mortalidad de sangrados que la streptokinasa, y pues se comenzó a utilizar hacia los 90. Pero si eso era así, probablemente teníamos y logramos una molécula con una vida media mucho más larga, y en función de todo esto, si lo administramos en bolos, iba a ser mucho mejor y menos dispendioso que administrarle una infusión continua de más o menos hora y media. De modo que apareció el reteplase como una opción, como una alternativa para mejorar la adherencia, porque teóricamente si usted administra 2 bolos hay menos probabilidad que se equivoque nuestra enfermera jefe pues con la administración del medicamento, pero no fue así. La evidencia nos demostró que no hubo ninguna diferencia significativa al trombolizar con reteplase que con alteplase, y siendo el reteplase algo más costoso que el alteplase, pues obviamente tuvimos que continuar trombolizando con alteplase. Pero no fue mucho tiempo hasta que después apareció el tenecteplase en el estudio ASCEN-2, en donde la administración en bolos único y rápido de tenecteplase versus la infusión continua de alteplase en el protocolo acelerado demostró que hubo una disminución significativa en los episodios de sangrados, con una disminución en el requerimiento de unidades de glóbulos rojos, y una disminución de los sangrados mayores en los pacientes que terminaron trombolizados con tenecteplase versus alteplase, y eso garantizó que el tenecteplase no solo fuera igual de efectivo que el alteplase, sino que además fuera mucho más seguro que este último. Es importante entender que cuando usted le va a pedir un cateterismo a un paciente, muchas veces el cateterismo de la intervención coronaria percutánea se puede demorar. Bueno, mientras preparan la sala, dependiendo del horario del sitio, mientras llega el superespecialista para realizar la intervención, y en algunos sitios inclusive no es posible. Es muy válida la pregunta de que si, en vista que tenemos trombolíticos como el tenecteplase, que lo podemos administrar muy rápido, si podemos ponerle trombolítico a todos los pacientes tempranamente y no esperamos hasta que llegue el hemodinamista a hacer el cateterismo, teóricamente pues salvaríamos miocardio. Eso lo intentó demostrar un estudio que se llama STREAM. En ese estudio se intentó comparar PCI versus fibrinolisis de forma sistemática, y nos dimos cuenta que realmente no hay una diferencia entre trombolizar tempranamente o esperar el cateterismo, pero para eso no traigo este estudio aquí. Realmente lo que quería mostrarles es esta gráfica en donde al principio del protocolo pusieron la dosis plena del tenecteplase independientemente de la edad, y se dieron cuenta que los sangrados estaban siendo mayores en el grupo de fibrinolisis con tenecteplase. Vean, 1% para tenecteplase, 0.2% para llevarlos a cateterismo. Muy significativo ese hallazgo, pero aplicaron un protocolo nuevo que está apareciendo, y era aplicar el 50% de la dosis a los mayores de 75 años de edad, y esa modificación del protocolo hizo que se igualaran las tasas de sangrados para la fibrinolisis o la PCI. Esto es, si usted tromboliza y se asegura que la trombolisis con tenecteplase se ajuste la dosis en mayores de 75 años, los sangrados son exactamente los mismos que cuando usted hace una intervención coronaria percutánea.
¿Cuáles serían las contraindicaciones para trombolisis? Entonces hay unas absolutas y unas relativas. Las absolutas son las que estamos viendo aquí en la pantalla: hemorragias de origen desconocido en cualquier momento de la vida, ACV isquémico en los últimos 6 meses, daño en el sistema nervioso central, neoplasias o malformaciones arteriovenosas en cualquier momento de la vida, traumas mayores, traumas craneoencefálicos o cirugías mayores en el último mes, hemorragias de vías digestivas altas en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, disección aórtica o punciones no compresibles tipo punción lumbar o biopsias en las últimas 24 horas. Esto es una complicación absoluta y no deberíamos poner trombolíticos en estos pacientes. Y hay otras relativas que hay que sopesar riesgo y beneficio en ese momento. Una vez se realiza la trombolisis, debemos asegurarnos que el dolor se reduzca y se resuelva luego la administración del trombolítico y que en los siguientes 60 a 90 minutos haya un pico precoz de biomarcadores tipo troponina, y además que se reduzca más de un 50% la elevación del ST en la derivación que tuvo el supranivel más alto del ST. Esos son los criterios de reperfusión. Una vez ya trombolizamos al paciente, ya podemos respirar un poco más profundo, pero debemos continuar con nuestras órdenes médicas. Entonces tenemos oxígeno, la antiagregación dual, ASA o doble antiagregación. ¿Cuál deberíamos escoger? Estatinas, anticoagulación, la modificación del sistema de renina-angiotensina aldosterona, beta bloqueadores, profilaxis gástrica y analgesia. ¿A quiénes le ponemos cada uno? Comencemos con el oxígeno. El oxígeno es muy difícil poder hacer un estudio de qué pasa si a los pacientes que están hipoxémicos no les ponemos oxígeno por cuestiones de ética, pero sí desde hace ya bastante tiempo era una práctica usual encontrar un infarto y ponerle inmediatamente oxígeno, pues porque obviamente queríamos aumentar la demanda de oxígeno. Sin embargo, a raíz de unos estudios experimentales que demostraron que el oxígeno inclusive puede provocar vasoconstricción de las arterias coronarias y además aumentar la producción de radicales libres que podrían aumentar el daño miocárdico en una eventual reperfusión, aparecieron estudios como el DETOX, que nos mostró que en pacientes que están saturando por encima del 94% en el servicio de urgencias, eso es obviamente en otro país, en otra altura, probablemente nuestro dato aquí en Colombia será el 90%, en Bogotá, perdón. Pero se dieron cuenta que si le ponemos oxígeno o no le ponemos oxígeno, le dejamos respirando aire ambiente a los pacientes con infarto del miocardio, con elevación del ST y que además eh, no tienen hipoxemia, los dejamos respirando aire ambiente, tienen los mismos desenlaces de mortalidad. Esto es, poner o no oxígeno no modifica la mortalidad en los pacientes que llegan con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. La indicación sería ponerle oxígeno solo a los pacientes que estén hipoxémicos, porque si le ponemos oxígeno a los que no están hipoxémicos no modificamos ninguna clase de desenlace y no será costo efectivo. Luego pasamos rápidamente a los antiagregantes. Tenemos el ácido acetil salicílico. La dosis es, dependiendo si usted tiene vía oral disponible, como en la mayoría de los pacientes, 300 miligramos vía oral sin recubrimiento entérico y preferiblemente masticados, o si el paciente no tolera la vía oral o no tiene la vía oral disponible, 150 miligramos endovenosos. Esto logra una reducción del 23% de mortalidad, siendo el medicamento que más disminuye mortalidad de todo el manejo de tratamiento de infarto del miocardio. Y esto nos lo dijo el estudio ISIS-2, un estudio bastante clásico de 1988, en donde se daban de pronto el lujo de poner infusiones de placebo o tabletas de placebo en vez de ASA, pero compararon placebo contra placebo más streptokinasa o aspirina más placebo, o en el mejor de los casos, streptokinasa y aspirina o placebo de ambos medicamentos, no ponerles nada. Indudablemente, pues pasó lo que ya conocemos hoy en día: la streptokinasa combinada con aspirina tuvo por mucho una mejoría en la mortalidad del 23%. Obviamente aumentó en algo el riesgo de sangrados. Estos es los desenlaces de mortalidad. Vean que solo poner streptokinasa mejoró mortalidad al no poner ASA, pero esa mejoría solo se ve en las primeras 24 horas. Por eso deberíamos poner ASA para mantener permeable la arteria coronaria, y si ponemos los dos, pues mejora demasiado la mortalidad con un discreto aumento en el riesgo de sangrados. Lógicamente estamos poniendo dos medicamentos que modifican la coagulabilidad. Pero definitivamente el riesgo de sangrado es muy bajo, y comparado con el beneficio excesivo de poner una trombolisis a los pacientes que tienen indicada la misma. Entonces definitivamente tenemos que poner ASA. Y deberíamos poner una segunda antiagregación. Inicialmente apareció el clopidogrel,
La dosis fue de 300 miligramos, que más adelante se validó más 300 miligramos más, o sea 600 miligramos si lo llevamos a un cateterismo, y continuar a 75 miligramos vía oral cada día. No deberíamos administrar la carga de antiagregante clopidogrel en pacientes mayores de 75 años de edad, es decir, la dosis para todo paciente 300 miligramos de carga seguido de 75 cada día, y le ponemos 300 más si va a un cateterismo, y no le ponemos la carga a los pacientes mayores de 75 años. Indicación 1A, con una reducción de muerte cardiovascular, infarto o ACV, o inclusive nuevas intervenciones de cateterismo de un 20%. El estudio Clarity nos demostró que al poner clopidogrel versus placebo a un manejo completo de infarto agudo del miocardio, nos disminuyó los desenlaces importantes, como por ejemplo muerte por causas cardiovasculares, muertes e infartos recurrentes, isquemia recurrente o revascularización urgente. Si cogemos solo muerte por causas cardiovasculares, no la modifica, pero sí cuando cogemos todo el grupo de desenlaces, los modifica de forma significativa con un beneficio hacia el clopidogrel, sin aumentar significativamente la tasa de sangrados en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Después de ese estudio aparecieron otros antiagregantes mucho más potentes como prasugrel o clopidogrel, y pues obviamente surgió la duda de si era mejor poner un antiagregante más potente o poner el de siempre, clopidogrel. Y apareció el estudio Triton TIMI 38, un estudio bastante criticado porque salió mucho antes de que pudieran validar la dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel, por ende nunca sabremos si va a ser igual de efectiva por la carga de 600 miligramos. Además, si bien es cierto que el prasugrel disminuyó mortalidad y los desenlaces primarios sobre el clopidogrel, prasugrel mejor que clopidogrel de forma significativa, el prasugrel aumentó las tasas de sangrado en pacientes con infarto agudo del miocardio, en especial en los grupos como en mayores de 75 años de edad o que tenían alguna clase de antecedente tipo AIT o accidente cerebrovascular, o en pacientes que pesaban menos de 60 kilos. Es por eso que la recomendación es administrarlo en pacientes que van a ir a un cateterismo, como se hizo en el estudio de Tritón, pero que no cumplan criterios como que sean mayores de 65 años de edad, antecedentes de ACV, AIT, o que tengan antecedente además de o que tengan un peso menor a 60 kilos. Más adelante apareció el estudio Plato, el estudio de ticagrelor versus clopidogrel, en donde este sí demostró una mejoría significativa en todos los desenlaces, tanto de mortalidad, ¿verdad? Tanto de mortalidad, ¿m? Comparado con ticagrelor, sin aumentar significativamente la tasa de sangrados. Este estudio Plato siempre fue criticado porque el estudio excluyó pacientes con fibrinolisis con trombolisis, y eso hizo que el estudio fuera demasiado no fuera aplicable, que no fuera tan heterogéneo ni tuviera tanta validez, digamos, en todos los pacientes. Y por eso inicialmente no deberíamos haber aplicado ticagrelor a los pacientes que van a ir a trombolisis. Ante esa duda apareció otro estudio que es el estudio TRIT. En el estudio TRIT se tomaron pacientes que se les administró clopidogrel o no, y se les administró cuando iban a ser trombolizados ticagrelor. ¿Por qué digo clopidogrel o no? Porque pues al inicio del estudio les ponían cargas de clopidogrel o ticagrelor y se trombolizaban, pero si después de la trombolisis eran elegidos para el grupo de ticagrelor, se les podía poner a un asilo 180 de ticagrelor a pesar de que ya hubiera recibido los 300 de clopidogrel. Eso es importante mencionarlo porque quiere decir que si usted le pone clopidogrel a un paciente, lo lleva a un cateterismo, lo tromboliza, después lo lleva a un cateterismo, después lo saca de la UCI coronaria o a la UCI coronaria, puede pasarlo a ticagrelor sin ningún miedo, que a veces es una duda que siempre nos ha surgido a muchos que pues estamos en el ambiente clínico, sin diferencias significativas en sangrado. Este estudio del TRIT no fue un estudio para mirar diferencias en mortalidad porque habían quedado claras en el estudio Tritón, sino fue un estudio más de no inferioridad. En el Tritón demostró ticagrelor ser superior al clopidogrel, pero en el Trit además demostró ser tan seguro como el clopidogrel en cualquier escala de sangrado que tengamos en pacientes con infarto agudo del miocardio con suprarenal del STEC y que además van a trombolisis.
pues aquí nos ponen otros datos como muertes por causas cardiovasculares, infartos o muerte. No hay diferencias significativas entre clopidogrel y ticagrelol pues en desenlaces fuertes de ese tipo, pero recuerden que este estudio no fue diseñado para eso, fue un estudio de seguridad, de no inferioridad. Solo podemos decir que clopidogrel en cuanto a sangrados en este estudio es igual a ticagrelol. Continuemos entonces, la dosis de prasugrel sería una carga de 60 miligramos, luego 10 miligramos de oral cada día. Si su paciente pesa menos de 60 kilos, puede llevarlo a 5 miligramos día, sabiendo que pues el riesgo de 10 miligramos de sangrado es alto. Y si está contraindicado en los grupos que demostró más sangrado en el estudio de Tritón, que fue mayores de 75 años de edad o historia de AIT o ACV. El ticagrelor tiene una dosis de carga de 180 miligramos y luego 90 miligramos bioral cada 12 horas, indicación 1A. Hablemos un poco de las estatinas. Las estatinas inhiben el hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es una enzima importantísima para la degradación de hidroximetilglutaril-CoA. Pasa a mevallonato, luego a genanil pirofosfato, luego a farnesil pirofosfato y este pasa a colesterol. Aunque inicialmente las estatinas son hipolipemiantes, su uso en el infarto no es tanto para su efecto hipolipemiante. Vean que el mevallonato participa en la disminución de la sintasa de óxido nítrico a nivel endotelial. El farnesil pirofosfato favorece la activación del RAS, el cual disminuye el crecimiento celular y inclusive favorece la apoptosis de algunas células. Y el genanil pirofosfato favorece la expresión de ROA y RAC1, que aumentan el estrés oxidativo y aumentan la endotelina y aumentan la proliferación celular y nuevamente disminuye la sintasa de óxido nítrico endotelial. Todo esto habla que las estatinas tienen un efecto pleiotrópico, el cual no es solo hipolipemiante, sino es antiinflamatorio, puede ser vasodilatador, es inclusive nefroprotector. Y esto habla que pues al administrarlo en una placa ateromatosa disminuye la expresión inclusive de metaloproteasas a nivel del macrófeno y estabiliza, digamos, de cierta forma la placa ateromatosa y evita su ruptura. Entonces las estatinas evitan la desestabilización de la placa al disminuir la inflamación, al disminuir la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, la deposición de colesterol a nivel de la placa, la formación de trombos por su ruptura e inestabilidad, y de esta forma teóricamente disminuyen el grado de isquemia o de muerte de cardiomiocitos. Eso teóricamente suena muy bonito, sin embargo ha sido difícil de demostrar. En este estudio como el MIRCOL se mostró que la atorvastatina no demostró significativamente que disminuyera la mortalidad o los infartos no fatales. Lo que sí logró es reducir la tasa de isquemias sintomáticas o inclusive las tasas de ACV, tanto fatales como no fatales, y de isquemias recurrentes, es decir, evita tanto complicaciones neurológicas como recurrencias de infartos sin impactar en la muerte en este estudio Miracle, en su efecto de placebo contra atorvastatina. Vean que no causa significativamente cambios en la muerte o en cualquier otro tipo de resultado. Y fue hasta el 2004 que apareció este estudio en donde se logró demostrar que, si bien es cierto que una dosis usual de atorvastatina solo no impacta tanto en mortalidad, al comparar una dosis altas o tratamiento intensivo de estatinas como 80 miligramos de atorvastatina, estos sí disminuyen la mortalidad en un 16%, pero cuando se compara con otras estatinas tipo una dosis usual de pravastatina. Por eso es que está recomendada la dosis completa de estatinas o una dosis intensiva de 80 miligramos siempre y cuando el paciente lo tolere. ¿Qué hay de las heparinas? No, por lo menos a mi conocimiento no hay ningún estudio que compare heparinas contra placebo distinto al que veíamos de el gusto y por eso seguramente al asociar el trombolítico con heparina, que hubo una hemoforiá tan notoria en pacientes que fueron llevados a trombolisis a principios de los 80, a final del 80 y principios de los 90, fue que de ahí para adelante comenzamos a asumir que la heparina pues hay que asociarla a trombolítico porque fue lo que demostró mejorar la mortalidad. Pero vamos a hablar entonces de este estudio que
es el atol, en donde se demostró que no solo hay que poner heparina, sino que las heparinas de bajo peso molecular que requieren menos controles y son más fáciles de administrar, cuando se administra en un bolo intravenoso, mejora la mortalidad en pacientes con infarto del miocardio con elevación del ST. Vean en estos grupos de pacientes menores de 75 años de edad, cómo al administrar la carga y el bolo de enoxaparina antes de la anticoagulación plena, antes de la anticoagulación plena, administrar enoxaparina 0.5 miligramos por kilo sin exceder los 30 miligramos disminuye tasas como infartos, como MACE y desenlaces cardiovasculares importantes. Muerte, síndromes coronarios recurrentes, revascularización urgente, muerte o complicaciones por infarto, cualquier tipo de muerte o muertes o muerte súbita resucitada son disminuidas de forma significativa con el bolo de enoxaparina y por eso deberíamos administrarlo. Entonces, la dosis es de 0.5 miligramos por kilo IV 15 minutos antes de la dosis total. En caso de trombolisis, si es menor de 75 años de edad, no hay que administrarlo en mayor de 75 años de edad porque el estudio no incluyó eso. La dosis depende de la función renal de la enoxaparina. 1 miligramo por kilo 2 veces al día. Si son mayores de 75 años de edad, 0.75 miligramos subcutáneos cada 12 horas. Si la tasa de filtración es menor a 30, solo administraremos 1 miligramo por kilo subcutáneo una vez al día, no importa la edad. Y por debajo de 15 cc por minuto no está recomendada la enoxaparina. La heparina, pues es la dosis que ya todos conocemos, un bolo de 60 a 70 unidades por kilo para saturar el sistema reticuloendotelial y lograr metabolizar la heparina. Y luego la infusión ahora sí de mantenimiento, 12 a 15 unidades por kilo por hora. Es recomendable por farmacocinética administrar el bolo previo. ¿Ok? Siempre y cuando los tiempos de coagulación del PTT esté normal. La idea es cada 4 a 6 horas hacer un nuevo PTT y mantener el rango 1.5 a 2.5 veces por encima del control. No requiere ajustes de la función renal. Vamos ahora con la modificación del RAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También debemos ponerle uno. No hay tantos estudios que demuestren esto en el momento urgente, o sea, cuando el paciente ingresa con suprasnidal del ST, no hay que salir corriendo a ponerle un RAS porque no hay estudios que hagan eso. Bueno, pero sí hay estudios como el TRACE en donde compararon IECAS tipo trandolapril en pacientes con FEBIs menores a 40% versus placebo y se dieron cuenta que hay una disminución muy importante en mortalidad. Inicialmente la indicación era dejarlo en pacientes con FEBIs menores a 40% el IECA y esto disminuye la tasa de muerte súbita, reinfarto o falla cardíaca severa. Pero luego apareció este estudio en donde compararon el IECA versus el ARA2 versus no poner nada, ningún modificador del sistema RAS o del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con FEBI preservada, si bien esto fue en los siguientes días después del infarto, no fue en el momento agudo, pues se dieron cuenta que ambos medicamentos disminuyen de forma similar la mortalidad cuando se comparan contra el placebo o no modificar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esto pasa con la supervivencia de los pacientes que no reciben ningún modificador a lo largo del tiempo, la mortalidad y la supervivencia es mucho menor que cuando modificamos el sistema RAS. Y cuando comparamos entre el BRA o el bloqueador de receptores tipo angiotensina o de angiotensina tipo losartán, valsartán, comparado con un IECA tipo enalapril, trandolapril, lisinopril, no hay diferencias significativas. Más adelante salió un estudio Valiant versus captopril donde no demostró ningún tipo de diferencias significativas en cuanto a mortalidad. No hay diferencias entre un IECA y un ARA2, puedes ponerle que realmente consideres más adecuado a los pacientes teniendo en cuenta sus efectos adversos. Nunca hay que poner los dos al tiempo por el riesgo alto que hay de hipercalemia. Vamos con los beta bloqueadores. Hay varios estudios, demasiada controversia con los beta bloqueadores, porque el tratamiento de los bloqueadores tenemos que dividirlo en antes y después. Antes de la época de reperfusión y después de la época de reperfusión. Antes de la época de reperfusión, en la mejoría de la mortalidad con los beta bloqueadores era demasiado clara, pero después de que tuvimos tratamientos más efectivos como una PCI,
como intervención coronaria percutánea, los beta bloqueadores han tenido demasiada controversia, en donde hay algunos estudios que inclusive aumentan mortalidad. Veamos primero un poco más fisiopatológicamente el estudio Metocard, en donde administraron metoprolol endovenoso seguido por metoprolol oral a los pacientes con infarto. No miraron mortalidad, pero sí miraron la tasa o el compromiso miocárdico y se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron beta bloqueador endovenoso versus los controles tuvieron menos infarto en la resonancia comparado con los que se les puso un control o placebo de forma significativa, de modo que el beta bloqueador demostró que disminuye la extensión del infarto. Si eso fuera así, teóricamente habría una disminución en la mortalidad, pero tenemos el estudio clásico del COMIT, en donde se administró una dosis que personalmente me parece excesiva, 15 miligramos IV según la frecuencia cardíaca y la tolerancia del paciente, 5 miligramos cada 5 minutos hasta completar 15 miligramos y luego 200 miligramos bioral al día de metoprolol. Y en este estudio se dieron cuenta que si bien el metoprolol confirmó la teoría que había en la era de preperfusión que disminuye la tasa de arritmias, con una disminución en la tasa de taquiarritmias y de fibrilación ventricular, el metoprolol tuvo un gran problema. Y es que aumentó la tasa de choques cardiogénicos. Entonces vean por ejemplo aquí que el metoprolol comparado con placebo disminuyó la proporción de, pues digamos, muertes antes de la salida, ¿sí? Y teóricamente la proporción antes de la primera salida no la modificó de forma significativa por esta P. Perdón, y aquí en esta la mortalidad en el momento del alta tampoco es significativa. Vean la P, si bien hay una diferencia de porcentaje, la P no es significativa para ningún tipo de mortalidad. Lo cierto es que el metoprolol, cuando analizan un poco más los desenlaces, se dan cuenta que sí hay una reducción de reinfarto a favor del metoprolol en 18%, la disminuye, y hay una disminución del riesgo de taquiarritmias y fibrilación ventricular de un 17%, pero aumenta el riesgo de choque cardiogénico en un 30%, en especial cuando se administra en pacientes mayores de 75 años de edad con una tensión arterial menor a 120, con una frecuencia cardíaca menor a 110, mayor a 110 pero menor a 60. Y recuerden que la mortalidad de choque es del 66 al 72%. Ahí generó demasiada controversia con los beta bloqueadores porque el beta bloqueador en falla cardíaca disminuye mortalidad, pero en infarto, si lo administran las primeras 24 horas en pacientes inestables con edema pulmonar, con falla cardíaca, o que tengan los factores de alto riesgo que mencionamos y mencionaremos más adelante, aumenta la mortalidad en el primer día. Entonces, conclusión, evitemos el uso de metoprolol de rutina endovenoso. Hay que evitarlo en pacientes con tensiones arteriales menores de 120 o en mayores de 70 años de edad, o que lleguen con infartos evolucionados o con frecuencias cardíacas mayores de 110 por minuto, y hay que iniciar solo vía oral no endovenoso una vez la condición del paciente esté estable. Es decir, hay que iniciar un corticoide en las primeras 24 horas, no importa el momento, pero siempre iniciarlo antes del alta porque esto sí disminuye la mortalidad y sobre todo en pacientes con fallas cardíacas con febres deprimidas. Luego aparece este metaanálisis algo reciente, personalmente no me gusta mucho porque pues finalmente terminan concluyendo lo que ya sabemos, y es que el efecto de beta bloqueadores en cuanto a disminución de la mortalidad, que era un 21%, es basado en estudios previos a la era de reperfusión, pero cuando comparamos y si tú coges todos los estudios disminuye la mortalidad, pero si solo cogemos los estudios después de la era de reperfusión, su mejoría en la mortalidad es bastante controvertida por un efecto que ellos llaman efecto del pequeño estudio. Los pequeños estudios realizados antes de la reperfusión arrastran la evidencia y los resultados hacia una mejoría de mortalidad en los pacientes que tienen infartos del miocardio, que se les pone beta bloqueador, que mostraría algo contrario a lo que vemos en la era después de la perfusión. No olvide y finalmente ponerle profilaxis gástrica a los pacientes, los están antiagregando, pues les está poniendo doble antiagregación y los está anticoagulando de forma plena. Y no solo es humano ponerle analgesia al dolor torácico del abuelo que acabamos de ver, sino que además también es importante disminuir el dolor para disminuir la taquicardia y disminuir de esta forma el consumo de oxígeno. ¿Qué tipo de opioide podemos usar? Aunque la guía nos habla de morfina, recuerden que la morfina disminuye el efecto de los medicamentos que tienen el efecto sobre la formación del trombo, aunque esto no está claramente referenciado ni validado, pero pues es un riesgo teórico.
Para terminar, no hay que olvidar estratificar a los pacientes una vez ya lo hemos formulado, entonces tenemos demasiadas escalas, no vamos a extender más la charla mirando cada una de las escalas, vamos a mirar las que más se utilizan y las que más tienen validez. Tenemos el Team Score y tenemos el Grace Score. Entonces el Team Score es un poco más útil, requieres menos datos, no se requiere una calculadora para utilizarlo y por ende es uno de los más utilizados. Ha demostrado el modificado, ha demostrado y ha sido validada su eficacia en mortalidad observada y en mortalidad predicha, en donde los pacientes que no tienen reperfusión se llevan el grueso de la mortalidad, aunque si el paciente igual es reperfundido, igual entre más TIMI, más riesgo de muerte tiene. Y también está el Grace Score, que es una escala un poco más compleja, tiene muchas más variables, requiere una calculadora que se puede descargar de internet, pero también se correlaciona muy bien la muerte intrahospitalaria y no solo eso, sino la muerte a largo plazo, tanto la predicha como la mortalidad observada con una C estadística o un índice de concordancia muy bueno de 0.8. Entre más cercano el índice de concordancia 1, habla de que la escala que estamos realizando refleja más lo que predice a lo que se ve en la vida real. Hablando un poco más exactamente, en un metaanálisis que hicieron entre los distintos puntajes de riesgo que hay, se concluyó lo primero, que hay demasiados puntajes, la mayoría no tiene una validez externa, y de los que tenemos validez externa tipo TIMI, Grace o Pursuit, el que mejor índice de concordancia, el puntaje que decimos que es mucho mejor entre más cercano a uno es el Grace. Este metaanálisis nos propone que el Grace es el que tiene mejor exactitud en cuanto a predecir mortalidad comparada con la que realmente se ven pacientes con infarto con elevación del ST, tanto intrahospitalariamente como es la tabla que vemos a la izquierda. Vean que el índice de concordancia es de 0.82 y 0.84 de muerte intrahospitalaria versus 0.78 versus 0.77 del Team Score. Y no solo a corto plazo intrahospitalariamente tiene un mejor rendimiento, sino a largo plazo la mortalidad a largo plazo en los pacientes a 6 meses con el Grace y el TIMI sigue teniendo el Grace un mejor índice de concordancia que el TIMI Score, y por eso deberíamos utilizar un poco más el Grace que las otras escalas que tienen menos validez externa, pero el Grace además cuando lo comparan con otros puntajes tiene un mejor rendimiento, sería nuestra conclusión. Así finaliza nuestra charla de infarto agudo del miocardio. Esto es solo el tratamiento inicial. Dentro de la hospitalización hay otro contexto, otro tratamiento, un manejo más extenso. Y pues hay otro tema más aparte de esta charla, que es las complicaciones agudas de infarto agudo del miocardio, pero están un poco más allá del alcance de esta charla. La veremos en los siguientes días. Espero les haya servido bastante para su educación y nos veremos en la rotación. Muchas gracias.